bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. Rentar casa, departamento o apartamento, por solo mencionar unos ejemplos, se ha vuelto desde hace ya muchos años una forma común y un poco más fácil de vivir para muchos de nosotros. Es frecuente ver por ahí casas, departamentos en edificios con el letrero de se renta, anuncios en Facebook por todas partes. Pero ¿qué me diría usted si le dijera que a veces rentar en estas propiedades le han traído a muchas personas consecuencias, experiencias aterradoras con lo paranormal? Es como haberse sacado la lotería pero para mal con estos encuentros. ¿Qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos, vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia el Estado de México. Selena Magallanes nos cuenta esto. El día de hoy quiero contarles lo más feo que me ha pasado en mi vida. Quizás esto pueda servirle a la gente que comienza a rentar, que cambia seguido de casa o más que nada que se expone a este tipo de situaciones que me di cuenta. A cualquiera nos puede pasar, rentando casa o departamento. Soy de Tlalnepantla. A mis 26 años me pude permitir independizarme de mis padres por un trabajo que conseguí. Encontré un buen apartamento en el tercer piso de un edificio a 2 cuadras de la avenida Río Lerma, allá por el año 2009. Me mudé, pasé ahí 2 meses tranquila y fue cuando apenas empecé a notar algo. Había muchas mañanas que recién me despertaba, me lavaba los dientes y al enjuagarme, como yo tengo las encías sensibles, siempre me sangraban al cepillármelos. Por eso, disculpen si a lo mejor les da asco o les desagrada esto, pero para mí era normal ver en el lavabo, pues gotas de ese líquido rojo de mi boca, por cepillarme. Sin embargo, fue una mañana que apenas me iba a lavar los dientes que vi gotas de eso en el lavabo. Por esa razón me empecé a revisar la boca, la nariz, las manos a ver si no me había cortado o algo, pero no tenía nada. Por lo que pensé que anoche no había limpiado bien el lavabo y pues eran mías. Lo que pasa es que a la mañana siguiente de eso, yo recordando ese detalle, las volví a ver, siendo que había limpiado bien la noche anterior el lavabo. Me puse a voltear a todas partes, al techo, porque, aparte, esas gotas no se veía que tuvieran mucho tiempo, parecían como si acabaran de caer. Pero pues no encontré nada. Sin embargo, ya las había notado. Una noche, solo un rato de esa noche, fue lo que cambió. No sé si decir mi vida porque ya no puedo estar tranquila en las noches, en cualquier lado. Y es que me desperté porque escuché como si alguien estuviera abriendo esa cajita que tenía en mi baño, detrás del espejo, encima del lavabo. Y yo no se los había comentado, pero vivía completamente sola. Por esa razón me levanté. Error mío, por supuesto, porque ¿y si era alguien que se había metido a robar? Pero no me detuve. Caminé hacia afuera de mi cuarto y al llegar al baño, viendo todo apagado, pero seguía escuchando movimientos leves ahí, en ese cajón. Yo abro la puerta del baño de golpe, comienzo a buscar el interruptor de la luz y en eso me dan una cachetada. Fue tan impactante eso que sí me dolió, pero creo que fue más el susto que caí al suelo. Me levanto rápido porque si bien estaba todo oscuro, sí podía ver que en ese baño no había nada, ni nadie, absolutamente nadie. Enciendo la luz, reviso la regadera y nadie. Me vi al espejo y ahí tenía la marca, en mi mejilla derecha, toda roja. Había sido una mano grande la que me había pegado. Fue entonces ahí que me sentí con miedo, pero tan feo, que le llamé a una amiga esa noche, quien vivía quizás a unos 10 minutos en auto y fue a pasar la noche conmigo. Y ella sí alcanzó a verme la cara roja. Hasta eso, no quería irme de ahí. Tenía miedo, pero tampoco quería que algo que no sabía qué era me echara de mi casa. Y mi amiga, gracias a el destino o lo que sea,
También tenía miedo, pero me acompañó. Agarró valor y se quedó conmigo esa noche. A la mañana siguiente, que esa noche fue tranquila a partir de que llegó. Muy temprano, de hecho, cuando me desperté, la vi. Ella estaba dormida a mi lado y, cuando la veo bien, tenía los ojos abiertos. Me estaba viendo, pero no se movía. La empiezo a sacudir de los brazos, preguntándole que qué le pasaba, y ella suelta un suspiro muy profundo. Se incorpora, se sienta y me dice muy agitada que tenía como 1 hora sin poder moverse, con la parálisis del sueño, pero que a ella nunca le había pasado, y que escuchó a un hombre hablándole desde el pasillo. Por eso se despertó. Y luego me preguntaba que si no había escuchado yo. Le dije que no, y me comentó que escuchó en ese intervalo que estaba sin poder moverse, pero con los ojos ya abiertos, como alguien entró y salió del baño, que a la segunda vez que escuchaba las puertas, fue que escuchó a ese hombre. Le hablaba por su nombre. Ahí fue que nos levantamos las dos. Ya había poca luz del sol, porque sabíamos que algo había en el baño. Nos pusimos a buscar, que tampoco es que fuera grande el baño o tuviera muchos muebles. Revisamos debajo del lavabo en una pequeña alacena, pero nada. Y fue hasta que mi amiga se subió parándose en la taza del baño, asomándose por encima de ese mueble con el espejo que había escuchado abriéndose, que me dijo: «Selena, ¿esto es tuyo?». Ella me mostró, tomando de arriba, una cajita pequeña como verde esmeralda que parecía un joyero. Lo tomo, le digo que no se me hacía conocido, y cuando lo abrimos, era una urna. Adentro de esta caja habían, dentro de un pequeño saco, cenizas. Aparte de que tenía grabado en un tipo de etiqueta el nombre de un hombre y la fecha de su nacimiento y fallecimiento, que ni quiero decir el nombre por acá, por más que lo recuerdo, porque me da tanto miedo acordarme. Lo soltamos, lo dejamos ahí. Instantáneamente le hablé a la rentera y le platiqué el asunto. Ella se disculpó conmigo, pero me dijo que el nombre que le había comentado no era nadie conocido suyo. Sin embargo, que así se llamaba el padre de la familia que antes le rentaba ahí, que solo conoció el nombre de ese señor porque esa familia se fue de ahí, ya que su padre falleció en esa casa en sus últimos años porque estaba muy enfermo. Falleció, ellos se fueron a Cuernavaca y al parecer habían dejado aquí las cenizas de su padre. Ella no sabía que las cenizas estaban ahí. La rentera se sentía muy apenada conmigo. Era buena persona, y esa tarde fue a la casa a recogerlas, y yo le dije que pasara, que no las quería tomar. Apenas ahí le platiqué la razón por la que las encontramos, porque me estaban asustando, y a ella también le dio miedo. Aún así guardó todo y se las llevó, comentándome que cualquier cosa que volviera a pasar, le dijera y veríamos qué haríamos. Por más que me quedé con miedo en ese departamento, y que ya no puedo estar a oscuras del todo tranquila, no me volvió a pasar nada así. A lo mejor esa persona quería que encontráramos sus cenizas, pero no me explico por qué me pegó. ¿Qué tipo de persona era en vida? Muchas preguntas, sin embargo, agradezco que no tengo que hacerme nuevas con más experiencias así. Si usted encontrara algo así en su casa, ¿cómo reaccionaría o qué haría? Y no es cualquier cosa encontrar una urna con cenizas y encima haber vivido algo como esto. Coméntenos. En el grupo de WhatsApp del canal, el cual el enlace lo tendrá en el primer comentario, nos compartió un usuario que prefirió mantener su seudónimo, HD. Lo que nos contó por ahí fue lo siguiente. Alguna vez donde rentaba casa con mis padres, una inquilina se fue enojada porque le cobraban la renta y ella nunca pagaba. Total que esa persona un día se fue, y recuerdo que en el cuarto que dejó vacío
Solo dejó un pescado como de unos 50 centímetros, seco, casi momificado, amarrado con listones negros, rojos y con la foto de la señora, dueña del vecindario. A los pocos meses nos enteramos que la señora, la dueña, perdió un hijo en ese tiempo, porque estaba embarazada. Hay muchos tipos de miedos a los que nos podemos encontrar en cada sitio al que vayamos. ¿Y usted ha tenido alguna experiencia aterradora similar? Piénselo, y ahora nos vamos hacia Argentina. Jorge Urdiales nos cuenta esto. En el año 2016 tuve problemas económicos que me hicieron cambiarme de departamento, buscar una renta un poco más barata del departamento donde estaba. Y buscando encontré uno en un barrio cercano al mío. Era una pequeña casa sin tantos muebles, apenas lo esencial, pero me ahorraba un buen dinero. No tenía fallas o algo, creo que lo barato era por eso, que no estaba tan equipada, pero me servía. Yo tenía algunos muebles y bueno, me mudé. Creo que cumplí ahí mis primeras 2 semanas cuando mis amigos decidieron organizarme una pequeña reunión en casa para pasarla bien en esa nueva casa, cosa que sí, me sirvió bastante, se los aseguro. Y estábamos ahí, pasando la noche, platicando luego de cenar, sentados en el comedor, en la sala ya que usábamos todos los asientos que había. Cuando los 5, esa noche que estábamos ahí, volteamos al mismo tiempo hacia un pequeño closet que estaba pasando el baño, rumbo a la habitación. Volteamos todos porque escuchamos cómo tocaron 2 veces. Cuando todos estábamos volteando hacia allá, empezamos a escuchar cómo por dentro estaban rascando, muy desesperadamente. No podría asegurarles que era de algún animal ese tipo de ruido, si sonaba como un perro o no, porque era muy extraño el cómo estaban rascando esa puerta de madera. No parecía de algún animal. Por lo que un amigo se para. Yo lo sigo, los demás empiezan a decirnos que quizás eran ratas. Se nos había metido a lo mejor un perro, un gato y cuando íbamos a la mitad de la cocina, a unos pasos ya de llegar a ese closet, les juro, por todo lo que quieran, que todos los que estábamos ahí escuchamos a una mujer riéndose desde adentro. Todos salimos corriendo de la casa, dejando las luces encendidas que ni siquiera era tan noche. Solo había oscurecido, pero eran las 7 p.m. a lo mucho. Por eso un amigo me dice que le diga al rentero que habíamos escuchado eso, porque ese closet no tenía ventanas. De hecho, era muy pequeño como para una persona, por donde se había metido una mujer, si es que lo era. El rentero sí me respondió el teléfono. Era un señor de unos 50 años quizás, a lo mucho. Yo lo tenía en altavoz y le llamé más que nada porque yo sí soy de creer en estos temas que se cuentan en este canal. No se pudo haber metido a alguien con malas intenciones. O bueno, no fue lo primero en lo que pensamos porque no tenía sentido si fuera así. Y me respondió. Le conté todo el asunto. Todos escuchábamos la llamada mientras no dejábamos de ver desde afuera de la casa, ese pasillo, esa puerta del closet que nunca se abrió. El señor, al escucharme, se quedó en silencio. Me pidió que lo permitiera un segundo y, de nuevo, todos escuchamos cómo él se apartó un poco del teléfono y trató de tapar el micrófono, pero no lo logró. Todos escuchamos que le dijo a su esposa: se volvió a meter la loca a esa casa. Y la esposa, como que estaba detrás de él, le preguntó. Todos la escuchamos, también a ella. ¿Qué? Pero si ya se murió hace 2 meses, ¿no? Sí, ya lo sé, pero ahí sigue todavía. Yo estaba intercambiando miradas con los demás. Al escuchar esto, todos teníamos la boca abierta. Sabíamos que no podía ser una broma. Se trata de una renta y el señor me preguntó si tenía de pura casualidad dónde pasar la noche. Que no me preocupara por mis cosas en esa casa, que no se había metido nadie a robar, que él sabía muy bien de qué le estaba hablando. Y le dije que sí,
ya pensando también en decirle, no sé, algo relacionado a que me regresara mejor el dinero porque no podía simplemente decirme esto y esperar que yo durmiera en otra parte y no en donde estaba pagando para vivir. Y él me dijo que si podía en la mañana nos reuniéramos en esa casa, que me iba a ofrecer por el mismo precio otra, exactamente igual porque es del mismo barrio. Pero esa era más nueva, estaba más equipada para compensarme lo que había pasado ahí, y que me iba a respetar ese precio, pero que lo disculpara. Un amigo fue quien, teniéndolo en altavoz, le preguntó que qué había pasado. Y el señor sí se quedó como pensando si decirme o no, y por teléfono nos contó. Ahí le rentábamos a una pareja que seguido nos comentaban que había una mujer que se les subía al techo, que se asomaba por las ventanas, que les tocaba la puerta principal en las noches, que no los dejaba en paz. Yo vivía cerca de ahí en ese entonces, pero no teníamos idea de quién era, por más que nos la describían. Y hasta me enseñaron una foto de esta mujer que nada más de acordarme me dan escalofríos, porque la foto era de esa mujer que habrá tenido a lo mejor unos 30, 35 años, pero despeinada, descuidada, y en la foto se estaba asomando hacia adentro de la casa, viéndolos a ellos. Una foto bien fea, la verdad, ya que nosotros nunca la vimos. Pero luego pasaron unas semanas y nos dijeron los vecinos que por ahí habían levantado el cuerpo de una mujer que falleció. Nadie sabe cómo, ni quién era, ni nada. Pero esas personas que estaban rentándonos ahí nos dijeron que cuando vieron todo el escándalo en el barrio se acercaron y era ella. Pero pasa otra semana y esta pareja no duró ni un día, porque me dijeron a mí por teléfono rápido en una llamada que ahora esa mujer se les aparecía, pero adentro de la casa, que la veían saliendo del closet en el día, en la noche, todo en el transcurso de un día. Que esa mujer a la muchacha de la pareja le jaló el cabello y que ella la vio corriendo de vuelta hacia el closet cerrándolo. Que empezaron a empacar sus cosas para irse porque la reconocieron perfectamente y cuando se estaban yendo los persiguió por la casa sacándolos. Fue lo único que me dijeron esa noche los muchachos, porque se fueron. Y ahora que me cuentas esto, lo siento, no sé qué pasó, pero estoy seguro que es esa misma mujer. Ya voy a ver qué hago yo después, pero esta noche discúlpame. Pero si puedes, pasa la noche en otro lado. Mañana en la mañana te ayudo a mudarte a tu nueva casa. Esta fue la situación más irreal para mí. Sinceramente, no sabía qué pensar. Nadie de mis amigos sabíamos y pues eso hice. Me cambié, con ayuda del señor, de mis amigos y viví en esa otra casa. Pero los años que renté en ese barrio, siempre veía esa casa sola, nadie la rentaba. Veías todo descuidado y con el rentero no me atreví a volver a tocar ese tema. No quería ser irrespetuoso y yo creo que a día de hoy debe seguir igual esa casa en renta. ¿A usted le han ofrecido una casa a un precio sospechoso, ya sea en renta o venta, y que luego descubra algo raro por lo que pudiera decir? Por esto está barata la renta o venta. Cuéntenos, y nos vamos ahora hacia Guanajuato, México. Aldair Hernández nos cuenta esto. Renté por un tiempo un departamento aquí en Irapuato, a 3 calles exactamente de Plaza San Roque. Este era un edificio pequeño, en la planta baja era un local, de una chica que ponía uñas, pestañas, todo eso. Sin embargo, esa no era casa, era el puro local. Y a mi lado, en la planta alta, segundo piso, estaba otro departamento pegado al mío. Éramos los únicos, y abajo no se quedaba nadie en las noches. Ya verán por qué les comento esto. Sucede que yo ya tenía 4 meses rentando ahí. Cuando cumplí los primeros 3 meses, se mudó un muchacho, a quien solo saludaba de vez en cuando coincidíamos. Parecía mayor que yo, por apenas unos años. En aquel entonces yo tenía 25. Pero desde que se mudó, a veces pasaba que su hijo a mitad de la noche me despertaba.
Era muy fuerte ese llanto, de esos sonidos que nuestras paredes entre los departamentos eran anchas. Muy rara vez escuchaba algo desde su lado, pero ese llanto sonaba muy fuerte y se me iba el sueño. Así estuve hasta que cumplí ese cuarto mes de esa molestia que su niño no dejaba de llorar cada ciertas noches y así hasta que amanecía. Por lo que dormía en ratos, cuando me acostumbraba al llanto y luego me volvía a despertar. Sin embargo, me daba mucha pena comentarle algo sobre eso. ¿Qué le iba a decir? ¿Que callara a su hijo? Para mí tenía sentido, pero sé que para los demás sería como a mí también me molesta que llore, pero por más que hago no deja de llorar. Pensaba en eso, por esa razón no me atrevía a decirle. Sin embargo, lo raro era que él vivía solo. Nunca lo veía entrar o salir con alguien, pareja y mucho menos algún niño. Y una tarde tocan a mi puerta. Salgo y es este vecino. Lo saludo, nunca me había ido a buscar a mi departamento. Y cuando nos saludamos, él, muy apenado, me comenta: ¿Qué onda, vecino? Oye, sabes, me da muchísima vergüenza, pero ya he llegado tarde uno que otro día al trabajo porque cuando tu pequeño llora en las noches se me va el sueño y en las mañanas me cuesta mucho levantarme. De verdad, perdóname, no molestaría si no fuera por algo importante. Y más que nada te digo esto por si necesitas ayuda con algo. Si le duele algo durante las noches también te puedo ayudar, soy enfermero. Cuando me dijo esto, a mí se me hizo tan extraño. Y le respondí: Discúlpame, pero yo lo he escuchado también, pero de tu lado, en tu pared. También me despierta y no me deja dormir. De hecho, me daba también mucha pena comentarte esto, pero de verdad, ¿no es contigo? Me dijo que no, con la misma cara, supongo yo, que tenía cuando escuché que él lo oía de mi lado. Y no podíamos confundirlo. ¿Con quién? Ese bebé sonaba tan cerca de mi departamento, así, tal cual, detrás de mi pared y de su lado. Y le dije que yo no tenía hijos. Él me dijo que tampoco y ni una de las casas a nuestro alrededor eran de 2 pisos, solo las nuestras. Así como para sonar tan cerca como lo escuchábamos, no. Él, me acuerdo que se quedó boquiabierto y luego me dijo que qué miedo. Yo le dije lo mismo. No sabíamos de dónde venía ese llanto, pero él me repetía que si era de mi lado, que lo escuchaba. Sin embargo, pues ¿qué podíamos hacer? Me dijo que tenía que salir y que más tarde regresaría, que a lo mejor una amiga suya nos podría ayudar con eso. Sin saber o quizás no queriendo pensar que se refería al sonido de un pequeño que ya no estaba entre nosotros. Yo también salí, no quería estar en casa, y cuando regresé esa noche, no queriendo entrar a mi casa, mi vecino salió de su departamento. Quizás me escuchó llegar y me dio unas velas, un tipo de aceite, y me dijo que las prendiera esa noche, que sea lo que sea, esto nos iba a dejar dormir, y que tuviera que descansar lo que ya tuviera que descansar. Yo le agradecí mucho, la verdad, eso sí me calmaba. Me dijo que lo colocara donde lo había escuchado más fuerte yo, con las velas encendidas, y lo hice, que ese aceite lo dejara así cerrado, y esa noche me acuerdo que fue la última vez que escuché llorando a ese niño, pero lloraba más fuerte de lo normal. Para mí era como si alguien lo estuviera cargando y llevándolo de un lado para otro en el departamento de mi vecino, por lo que encendí la televisión a un volumen que me dejara dormir y no escuchar tanto eso, y así pasé la noche, entre durmiendo, despertando, y jamás lo volví a escuchar. Luego me topé a mi vecino a la noche siguiente y me dijo que se había puesto fea la noche anterior, que esperaba que ya no lo asustaran. Y sí, también había escuchado como si ese llanto se hubiera intensificado. Y gracias a Dios lo que mi vecino me sugirió hacer, que más bien me dijo que su amiga le había recomendado usar eso, no lo volvimos a escuchar. Él y yo nos hicimos buenos amigos y seguimos en contacto, a pesar de que ni él ni yo vivimos ya en esos departamentos. Que espero, si eso que escuchábamos era tal cual un niño, penando tal vez, esté descansando ya.
aunque por el miedo que nos ocasionó durante varias noches, él no nos haya dejado descansar. Yo sé que le he comentado un montón de veces sobre lo de que los niños no son quienes vemos, escuchamos penando, una vez que dejan este mundo a su corta edad. Pero, ¿y si sí lo son? Y aún así, estando del otro lado, su única forma de comunicarse sigue siendo a través del llanto. ¿Qué piensa? Ahora, nos vamos con un relato a la Ciudad de México. Una persona que solo prefiere mencionemos su nombre, Mariana, nos cuenta esto. Apenas en mi primera semana que comencé a rentar en Tacubaya, en la avenida José Martí, en un departamento pequeño en la planta baja que, considerando la ubicación, la renta me salía muy barata. Creía que era porque el departamento en sí no era tan grande, pero fuera de todo eso estaba bien. Y les decía en esa primera semana que tenía mis cosas sin desempacar, que no eran tantas, pero las estaba acomodando. Estaba apilando unas decoraciones en un ropero, que en el suelo de las habitaciones de ese departamento eran de duela, de madera, y por un descuido mío se me cayó una pequeña caja de herramientas al suelo y me asusté porque había levantado una de las duelas del piso. Estaba pensando ya en cuánto me iba a salir reparar eso si no podía simplemente acomodarla, cuando me agacho para levantarla y veo que la duela se había hundido. Sin embargo, era mucho lo que se hundió que me di cuenta que en esa parte no había un suelo debajo de esta, algo que la sostuviera. Quito la caja de herramientas, muevo un poco la duela y veo que no estaba rota, se había solo hundido. Por lo que quito ese pedazo de madera porque a lo poco que alumbré con mi teléfono, no se veía fondo pero salía aire frío de por ahí. Quito otras 2 tablas que, aparte, estaba todo dentro del closet, que era del mismo suelo a fin de cuentas del resto de la habitación. Y me doy cuenta de que se podía bajar, porque cuando quité esas otras tablas más que les aseguro, no tuve nada de dificultad para hacerlo. Vi que había unos escalones para bajar. Los bajé y debajo era como una habitación o sótano quizás en obra negra, vacío, en el que tenía que estar agachada por lo bajo que era. Y no era tan grande ahí, quizás era de 5 metros por 4 y bueno, no pensé nada mal. Quizás solo era un sótano que se había descartado, pero vi un cableado por la parte donde el techo se junta con la pared. Un cableado que se asemejaba mucho al que teníamos destinado a ser el de las cámaras de vigilancia de nuestro negocio. Este parecía subir a mi departamento, continuar por lo largo de esa habitación y llegar hasta una pared que parecía habían tapado ahí abajo hace poco, con concreto. Pero ese cableado sí pasaba por ahí, por un hoyito. Y hasta que me acerqué a ver esa pared, los cables, fue que escuché que detrás de esa pared se escuchaba gente hablando. Yo me subí rápido de nuevo. Intenté seguir el cableado y sí, ahí estaba, en mi departamento. Solo que hubo un punto donde ya no pude seguirlo porque se perdía entre el material de las paredes. No parecía cableado del sistema de electricidad o lo que sea. Y gracias a Dios que mi contrato era de pagar semana a semana, por lo que ese día tomé mis cosas y me fui de ahí. No me quise quedar a averiguar si había cámaras escondidas a donde daba ese sótano y por qué se escuchaba gente detrás de esa pared a donde llegaban esos cables. También pensé en que quizás eran personas que estaban colgadas a la luz, pero no. Conocía muy bien ese tipo de cableado. Esos eran de circuito cerrado de vigilancia, y a mí nunca se me notificó que el edificio, de apenas 2 pisos y 2 departamentos, tuviera cámaras de seguridad. Jamás las vi. Dejé todo como lo encontré, con la madera levantada, y me fui de ahí. Y no, jamás, la persona a la que le pagaba la renta nunca me mandó algún mensaje, no me llamó y, de hecho, me bloqueó. Ese edificio, meses después, estuvo acordonado con cintas amarillas. Duró así 1 mes a lo mucho y está donde les comenté, en la avenida José Martí, pero ahora es una tienda.
Al parecer lo vendieron o qué sé yo y pues a lo mejor alcancé a librarme de algo que no me quiero ni imaginar, pensando también en que eso era un acceso a mi departamento por debajo. ¿Qué aspectos revisaría usted antes de comenzar a rentar, ya sea en una casa, en un departamento, para evitar este tipo de situaciones, desde lo turbio ocasionado por personas vivas hasta lo paranormal? ¿Qué recomendaría revisar para estos aspectos y cuéntenos, ¿le ha pasado algo aterrador rentando? Sería como siempre, un placer conocer su historia. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas en el primer comentario. A mí me encuentra en Instagram como @alan.salas, A después de la primera S. En Instagram, Facebook, TikTok como Mausoleo de los Horrores. Gracias por apoyar estos espacios, por enviarnos sus relatos, hacer posibles estos videos, que por cierto, pueden enviármelos a cualquier medio de los que dejo siempre en el primer comentario o descripción de los videos. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último es salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.